¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy tenemos un vídeo un poco diferente, tenemos un invitado especial. He decidido invitar a mi amigo, el periodista, investigador, historiador también, José Antonio Suárez, que es director y fundador de la revista Saber Más, Marchena, Sevilla, España. Y hoy vamos a tener un caso que está relacionado con el misticismo dentro del mundo cristiano, específicamente el caso de Miguel de Molinos y todo este movimiento del molinosismo y de cómo fue él perseguido por sus ideas. Y bueno, ya nuestro invitado pues nos hablará un poquito más sobre este caso. Así que bienvenido, José. Muy buenas, ¿qué tal? Pues Bueno, nada. yo encantado de tenerte en el canal y sé que los amigos van a disfrutar mucho este encuentro, pero vamos a entrar ya en detalles en cuanto a la figura de Miguel de Molinos, por qué la Inquisición, la Iglesia le persigue, le encarcela y todos los relacionados con su vida y este movimiento del misticismo dentro del mundo cristiano. Bueno, pues Miguel de Molinos, como no sé si sabéis, es un sacerdote, un teólogo, es una persona de mucha altura, digamos, intelectual, que nace en Teruel, en un pueblo llamado Muniesa, el 30 de junio de 1628 y muere por causa de un proceso encarcelado por la Inquisición en Roma el 28 de diciembre de 1696. Y él muere básicamente por haber escrito un tratado llamado Tratado de Meditación, que ayudaba, digamos, a las personas a elevarse en su alma y demás. Y bueno, este caso está lleno de contradicciones y de cuestiones sin mucho sentido aparente que son muy propias de lo que viene sucediendo en la historia de España, de cómo los que son amigos tuyos luego se vuelven en contra tuya y se convierten en enemigos, que eso le pasó a Miguel de Molinos, pero básicamente es una de estas personas que está, digamos, encuadrado dentro de la corriente de los místicos, de los cuales en España hubo muchísimos y sigue habiéndolo, y seguimos dando la tierra, parece que lo da la tierra, claro, en un país donde la religión tiene tanto peso y donde prácticamente había buena parte, un 10, un 20% de la población en esa época era religiosa. Y bueno, pues es lógico pensar que había muchos debates sobre estas cuestiones y había muchos místicos también. ¿En qué siglo estamos hablando específicamente? Bueno, el caso de Miguel de Molinos es el siglo XVII, exactamente nacido en 1628 y muerto en 1696. Pero lo curioso de este caso es que incluso 100 años después la Inquisición sigue abriendo juicios a los seguidores de Miguel de Molinos, porque se convierte en un hereje de repente, habiendo sido persona de confianza del Papa, de los principales obispos del Vaticano, de repente, por una cuestión política que no, digamos, que no era intrínsecamente relativa a cuestiones de índole moral ni teológico, pues se convierte en un enemigo de la Iglesia y lo encarcelan y muere. ¿Por qué es que, en tu opinión, según la opinión de los investigadores, por qué es que la Iglesia, la Inquisición, veía con tanta amenaza a los místicos en esta época específicamente? Bueno, efectivamente, aunque este caso sucede a mediados del siglo XVII, 1600, pues ya desde 1500, del siglo XVI, ya venía produciéndose persecuciones constantes a los místicos en España, porque podían ser una amenaza por distintos motivos. Oficialmente, como sabemos, quien inicia estas persecuciones, primero sale la secta, lo que llaman la Inquisición, la secta de los alumbrados. Desde 1520-1530 los alumbrados empiezan a proliferar por toda España. Hay varios brotes en Castilla, varios brotes en la Inquisición de Llerena, que la Inquisición de Llerena fue muchísimos casos y muy numerosos y muy sonados. Luego da el salto a Andalucía y en Andalucía tenemos varios focos de los iluminados, como por ejemplo en Córdoba, en Jaén, en Úbeda, en Baeza y en Sevilla.
y básicamente son, digamos, el mismo movimiento. Tanto Miguel de Molino como los alumbrados lo que querían era comunicarse directamente con Dios sin intermediarios. Entonces aquí ya estás poniendo en duda la autoridad de la Iglesia. Si tú te comunicas directamente con Dios, ya no necesitas a la Iglesia ni al cura para nada. Entonces eso es un desafío abierto a la autoridad eclesiástica. Y la Inquisición lo entiende que es un problema serio. Pero es que inicialmente, tanto el movimiento de los Iluminados como el movimiento de Miguel de Molinos están permitidos, apoyados y auspiciados por la propia Iglesia Católica. De hecho, el movimiento de los Iluminados empieza, no es propio de Europa. Igual sucede con el movimiento de los molinistas. Es que empieza fuera de España, empieza en varios países europeos. De hecho, el movimiento de los Iluminados se inicia en el siglo XV en el centro de Europa, y luego se va extendiendo hasta España. El movimiento de los Iluminados nace a partir de una nueva teología que se llamaba devotio moderna. Esta devotio moderna, que quiere decir un acercamiento más propio a la vida de Jesús, imitar a la vida de Jesús, lo traen los franciscanos del centro de Europa. Entonces había algunos intelectuales, como por ejemplo Tomás de Kempis y Santo Tomás de Aquino, que traen esta devotio moderna a España, y entonces pues las autoridades locales lo hacen suyo. El problema viene cuando ven que ya está demasiado extendido y que puede llegar a ser pernicioso para la Iglesia Católica. Y sobre todo es un problema, nuevamente un problema político. ¿Por qué? Porque España era un imperio, se empieza a constituirse como un imperio. Entonces, la religión del imperio es la religión católica. Si alguien quiere atacar al imperio, puede empezar atacando a la religión católica para acabar con España. Así lo veían en aquella época. Entonces, pues ahí tiene varios frentes abiertos. Por una parte, tenemos la lucha contra los judaizantes, contra los judeoconversos, que lejos de haberse desvanecido la amenaza para España, seguía siendo muy latente, porque después de la expulsión de 1492 empieza la guerra contra Flandes. La guerra contra Flandes es una guerra de 80 años. Bueno, ahí tenemos un pequeño percance con el audio, pero bueno, ahora se escucha, creo. Sí, es que la conexión no es muy buena. Ayer también sucedía que la conexión es un poco inestable y se va y se viene el audio. Nos estabas contando de que en el caso de Miguel de Molinos y estos místicos, ellos proponían una conexión directa con Dios, con la divinidad, sin intermediarios. Y claro, esto representaba una amenaza para la iglesia. ¿Podrías contarnos un poquito cuánta influencia tenía la iglesia, cuánto poder tenía la iglesia en esta época y específicamente en Italia? Porque sabemos que él es ajusticiado en Roma, ¿verdad? Donde él muere. Y en España principalmente. ¿Cuánto poder tenía realmente la iglesia y por qué realmente vemos el peligro de estas ideas? Bueno, la Iglesia siempre actuaba juntamente con el Estado, especialmente la Inquisición. O sea, aunque la Iglesia tenía su autonomía y era un ente independiente, pero la Inquisición se crea por una bula del Papa, pero por un escrito con el apoyo directo de los reyes católicos. Entonces, pues la Inquisición desde siempre va a actuar en beneficio del Papa y en beneficio del rey, entonces en beneficio del poder. Lo cual quiere decir que ahí tienes una herramienta muy importante para actuar en medio de la vida de la gente. Cabe pensar, por ejemplo, entonces el control era total, porque, por ejemplo, podemos pensar que, claro, no en todas las ciudades había tribunal de la Inquisición, pero sí en todas las ciudades había convento de dominicos. Entonces los dominicos eran inquisidores por naturaleza. Todos los pueblos de España tenían un convento de dominicos, todos los pueblos más o menos grandes. Entonces, pues en los conventos dominicos estaba la Inquisición. Entonces, pensemos que ahí estaban los familiares de la Inquisición. ¿Quiénes eran estos familiares de la Inquisición? Pues eran personas que podían denunciar a cualquiera sin pruebas y sin que nadie supiera quiénes eran. Es decir, que estamos hablando que actuaban en la vida cotidiana de la gente. Si yo te denuncio a ti porque considero que tú puedes ser judío o judaizante o morisco, pues tú ni siquiera tienes la oportunidad de defenderte. No sabes quién te ha acusado, no sabes de qué delito se te acusa. Directamente lo primero que hacen es
pegarte una paliza. Y luego te preguntan, ¿sabes? Es decir, que eso era así actuaba la Inquisición en toda España, o sea, que tenía un control total. Más luego pensemos que un municipio medio, pensemos 20.000, 30.000, 40.000 habitantes, que no son grandes ciudades, en aquella época no había grandes ciudades. La ciudad más grande de Europa y la mayor de España era Sevilla, que alcanzaba, y Roma, que alcanzaba bueno, los 60.000, 100.000 habitantes. Sevilla tenía 100.000 habitantes, aunque Nápoles era una de las mayores también, que tenía cercana al millón de habitantes. ¿Vale? Entonces, pues pensemos que todas las ciudades medias en España tenían órdenes religiosas, los agustinos, los jesuitas, los franciscanos, los agustinos, es decir, 20 o 30 órdenes y estaban en todos lados, es decir, que era realmente una presencia muy numerosa. Entonces, pues ahí tiene el caldo de cultivo ideal para este tipo de movimientos. Fíjate que entonces, en base a lo que nos cuentas, es entendible el por qué veían a estos grupos de místicos como una amenaza realmente con tanto poder, porque si te comunicas con Dios directamente, no necesitas la iglesia, no necesitas al representante de Jesús en la tierra, que es en este caso el Papa. Y vemos que esto es, claro, una amenaza y de ahí la persecución y la Inquisición como instrumento entonces al servicio de Roma, en este caso, velando por los intereses pues, del Vaticano en este caso. Pero, ¿nos podrías contar cómo fue que Miguel de Molinos muere, todo relacionado con su juicio y cuáles fueron sus últimos días? Sí, pues bueno, Miguel de Molinos, como te he dicho antes, pues nace en España, en un pequeño pueblo de España, en Muniesa, Teruel, y luego pues se va directamente en su vida, está pues, por España, en primer lugar pues está en su región, se mueve por su región, luego se va al Reino de Valencia, y bueno, y le encarga pues importantes trabajos y demás. Entonces hace trabajos, por ejemplo, en el Colegio de Corpus Christi de la ciudad de Valencia, pertenece a algunas cofradías y demás, y digamos que el Reino de Valencia le encarga postular la beatificación de Francisco Jerónimo Simón. Es decir, que él se encarga de redactar todos los documentos y de investigar que este hombre fuera convertido en santo. Entonces, para ello marcha a Italia, marcha a Roma en 1665 y se establece en la iglesia agustina de San Alfonso, de Roma, donde obtiene una fama de gran predicador y de director espiritual. Y así consigue pues abrirse paso y convertirse pues digamos en uno de los principales místicos y bueno, publica la guía espiritual que se llama Guía Espiritual que desembaraza el alma y la conduce por el interior camino para alcanzar la perfecta contemplación y el rico tesoro de la paz interior. Y se publica en Roma en 1675. Estamos hablando de que este señor era uno de los principales pilares del cristianismo en España. Estamos hablando de que en aquella época era comparable con Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, Luis de Molina, San Juan de la Cruz, y claro, y digamos que en ese tipo de cuestiones, pues era un personaje que tenía mucho poder. De hecho, el mismo Papa lo tenía entre sus personas cercanas, y no solo eso, sino que había, digamos que los intelectuales de ese momento todos lo califican como una persona. Bueno, te voy a leer algunas cosas que escribieron de él justo cuando se publica la guía de meditación. Se dice que era una persona, una antorcha inextinguible y fanal siempre ardiente, una doctrina llena de luz, su luz es pura, su estilo es sencillo, elevado, su inteligencia es clara, aunque profunda. Y entonces, es decir, los principales intelectuales y autoridades estaban con él, pero digamos que fíjate tú que incluso el obispo Palafox Cardona, que era el obispo español, pero que estaba en Palermo, publica su obra, habla bien de su obra, la difunde y luego viene a Sevilla, ese mismo obispo, y siendo obispo de Sevilla, es decir, una de las principales ciudades de España, en la propia catedral de Sevilla leía, o sea, daba sermones en la mano con el libro del Tratado de Meditación
de Miguel de Molinos en la mano y diciendo que era de lo más maravilloso que se podía leer, que era de una claridad y de una maravilla de obra, ¿entiendes? Y O luego, sea pues ya digo, que en el caso de Miguel tenemos que en un primer momento hay una gran aceptación, no solamente él como la figura que era, sino además de su obra, de esta guía espiritual, hay una gran aceptación. Pero luego tenemos que hay como, digamos que las cosas se invierten y pues hay todo este rechazo, porque como mencionabas bien, Miguel no solamente era cercano al Papa, también estaba cercano al principal de los jesuitas. Ahora, en esta guía de meditación sabemos que, como mencionaba, él habla específicamente en cuanto al tema de la contemplación. De hecho, creo que este movimiento se conoce como el movimiento del quietismo. sí, ¿Podrías comentarnos un poquito? sí, sí, exactamente. El quietismo viene, no viene de la nada. El quietismo ya existía en Europa, aunque él se convierte en, digamos, en el principal valedor de esta corriente, pero no nace de la nada, viene de los iluminados, que los iluminados, como te he dicho anteriormente, vienen de la devotio moderna medieval, que cuando viene a España y a Italia se convierte, digamos, en el movimiento de los iluminados. Hay que pensar, por ejemplo, que lo que buscaban estos iluminados, porque estamos hablando de que la doctrina, el quietismo de Molinos, es heredero del iluminismo, y el iluminismo era la imitación de Cristo y la vía principal para alcanzar la intimidad con Dios, y se entiende que ayudó este movimiento iluminista, ayudó a la Reforma Católica, inspiró a grandes personajes como Erasmo de Rotterdam, Fray Luis de Granada, Tomás Moro e Ignacio de Loyola. Es decir, todos estos, digamos que son personas que vienen de una teología de la devotio moderna que origina el iluminismo, la iluminación, ¿no? Entonces, primero se les llama, digamos, la misma orden de los franciscanos es la que apoya a los primeros iluminados, ¿no? En torno a mediados del siglo XVI. Primero se les llama recogidos porque buscan un recogerse en su interior y orar dentro de su, digamos, con la boca cerrada, no tenía por qué expresarlo hacia afuera. También se les llama dejados porque o alumbrados, porque entiende que se dejaban pasivamente, ellos defendían dejarse pasivamente en manos de Dios, que Dios actuara en su voluntad sin que ellos tuvieran que hacer nada, con una cierta pasividad. Es decir, ellos no tenían que hacer nada más que ser como son, es decir, ser ellos mismos, ¿no? Y bueno, ya sabemos que hoy en día esto no tendría sentido, este tipo de disputa, porque estamos llenos de gente que practica la meditación, yoga, tantra, todo lo que, digamos que todo lo que vienen de las escuelas, digamos, asiáticas es lo mismo básicamente, es decir, es establecer un diálogo interior con Dios para así dejar la mente vacía, para que así llegue la iluminación y para que así Dios se pueda expresar a través del cuerpo humano, que es una obra del propio Dios, ¿no? Entonces, por el nombre de iluminismo o de iluminados, se puede confundir con lo que luego llaman los Illuminati, pero no, la secta de los Illuminati o el grupo de los Illuminati nace en Baviera en el siglo XVIII, así que no tienen mucha relación. Pero sí podemos decir que se ha relacionado esto en ese momento, la Iglesia empieza a relacionar el iluminismo con el luteranismo, porque ya sabemos que entre 1558 y 59 España firma la guerra contra los países luteranos, etcétera, entre ellos con Inglaterra y también con Francia. Es decir, que ya el rey, la monarquía tiene más tiempo libre para dedicarse a su propia política de lo que estaba pasando en el interior de España. Y entonces se da cuenta de que en España también había luteranos y también había gente que era con lo que ellos habían estado luchando, porque los ingleses eran luteranos, ¿no? Entonces se da cuenta de que dentro de España también había aprendido la mecha del luteranismo básicamente por el comercio, y básicamente en el puerto de Sevilla llegaban libros luteranos, y se da cuenta de que bueno, el rey, como ya tiene tiempo para dedicarse a la política local y doméstica de su propio país, se da cuenta bueno, de que tiene que luchar contra los luteranos dentro de España. Entonces,
pues se celebra en el Concilio de Trento, que es donde la Iglesia en 1563 reacciona contra Lutero y empieza la Casa de los Luteranos, primero dentro de España. O sea Luego ya que antes. tenemos aquí entonces diferentes grupos, no solamente de místicos, sino también de protestantes, una serie de personajes que van Se entrando relacionaba uno dentro. con otro porque los protestantes también predicaban lo mismo en algunos aspectos. Lo que nos comentabas acerca de estas técnicas del quietismo, de lo que digamos que enseñó y desarrolló Miguel de Molinos, a mí me hace recordar inmediatamente y lo conecto con el misticismo judío y con el misticismo sufí. Mencionabas también incluso el hinduismo, estas técnicas de acallar la voz interior, como decía Rumi, y dejar que, pues, que escuches la voz de Dios. O sea, mirar hacia el interior y dejar solamente Cerrar la sometiéndote a la mente. voluntad del Creador. Pero fíjate que en este caso, si nos podías comentar un poquito en cómo muere específicamente Miguel de Molinos y si también luego nos abarcas un poquito y nos cuentas la historia de la Beata Ciega, porque sabemos que esto es otro caso que está relacionado, se la asocia a esta persona con el molinosismo. Y bueno, por ahí, ¿cómo muere Miguel? El caso de ella. Después de la muerte de Miguel de Molino hubo centenares de juicios en España por personas que son acusadas de molinistas, ni de molinistas como seguidores de Miguel de Molino, sin que ellos mismos supieran que lo eran. Pero la Inquisición estaba ya con la lupa puesta sobre todo lo que consideraron una desviación y veía molinosistas por donde no los había, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, tenemos, ahora que estabas tú definiendo a este movimiento, por ejemplo, los alumbrados, tenemos un miembro de la Real Academia de Historia que define muy bien qué eran los alumbrados o los iluministas, que luego da pie al quietismo de Miguel de Molinos. Dice que preconizan un abandono sin control a la inspiración divina y una interpretación libre de los textos evangélicos. Los alumbrados afirman que actúan movidos únicamente por el amor de Dios y que de él procede su inspiración, carecen de voluntad propia y es Dios el que dicta su conducta. Entonces, pues, verás, hoy en día la Iglesia Católica, por ejemplo, tenemos un texto de Fray Román de la Inmaculada, que es un fraile carmelita de nuestros días, que él dice que hoy en día el iluminismo no supone un peligro de ningún tipo, ni entonces tampoco. Se trataba, él dice textualmente, se trataba de métodos de reforma de costumbre, de modo de vivir la vida cristiana y piadosa con más sinceridad e interioridad. Se obraba de buena fe y las doctrinas no encerraban ni errores ni desviaciones peligrosas. Pero los inquisidores las temieron y entrevieron por lo que estaba sucediendo en Europa, es decir, por el miedo al luteranismo, por el miedo a los enemigos políticos de España fuera de España, no solo a los luteranos, sino a los judeoconversos, que no olvidemos que la Inquisición se ocupaba de todo lo que consideraba un error dentro de la Iglesia Católica. Para los de fuera de la Iglesia no tenía potestad, tenía potestad para actuar dentro de la Iglesia. Entonces, Específicamente entonces en el caso de Miguel, ¿cómo es que él muere? bueno, pues Miguel muere en la cárcel, encerrado en Roma, y tú fíjate bueno, este señor, pues había estado en la cima del éxito, había alcanzado, digamos, en la culmen del éxito, y de repente, de la noche a la mañana, por un conflicto político, así lo declaran varios autores, había un conflicto político entre el Estado italiano y la Iglesia, que como sabemos tiene mucho poder siempre en Italia, ¿no? Entonces, pues, claro, si este señor defendía si Miguel de Molino defendía que una persona podía comunicarse directamente con Dios sin la necesidad de la Iglesia lo entiende como que ya se está metiendo dentro de su territorio a nivel político y a nivel de todo tipo, ¿no? Entonces, el Estado italiano aprovecha estas tesis de un miembro de la Iglesia Católica destacado para atacar al propio, la Iglesia. Ataca al Estado y el Estado ataca a la Iglesia. Es decir, él se ve envuelto en medio de un conflicto político y era un elemento peligroso. Por lo tanto, hay que quitarlo de en medio. Así es como te lo explican varios autores. Y te voy a decir exactamente cómo murió. Bueno, primero empieza
algunas escaramuzas con la Inquisición. En primer lugar, en 1678 empiezan las críticas de parte de la Inquisición y bueno, y entonces el propio Miguel de Molinos se tiene que ver obligado a redactar una defensa de la contemplación. Una obra que el mismo Miguel de Molinos, ante las críticas que le estaban viniendo, redacta hacia 1679 y 80, pero que nunca vio la luz. Entonces siguieron ataques de los jesuitas, ahora resulta que los jesuitas meten su libro, su tratado de meditación, entre el índice de libros prohibidos de 1681. Además, un cardenal que fue amigo del propio Miguel de Molinos le da la espalda y ahora incluye la guía espiritual de Miguel de Molinos en el listado de libros prohibidos por la propia Iglesia. Y entonces Miguel de Molinos fue apresado junto con sus discípulos el 18 de julio de 1685. Entonces hubo un proceso muy lento, pero lo primero que te hacían es que te meten en la cárcel y te pegan una paliza. O sea, lo torturan, ¿no? Un proceso muy lento porque realmente no había pruebas de sus desviaciones doctrinales. Entonces, pues, como no había pruebas, bajo tortura, Molinos confesó cualquier cosa que le pudieran imputar, ¿no? Por lo que terminó siendo acusado de actos de inmoralidad. Pero no pudieron demostrar que hubiera estado desviado de la doctrina católica como pretendía la Inquisición. Entonces, no se conoce el contenido de las actas del proceso de la Inquisición, porque los propios funcionarios de la Inquisición la destruyen un siglo después, para evitar que cayeran en manos de los franceses que entran en ese momento en Italia. Es decir, que no pudieron probar que hubiera ningún tipo de desviación en lo que planteaba Miguel de Molinos, pero como era un elemento peligroso para la política, había que quitarlo del medio y así sus propios amigos le dieron la espalda y lo persiguen y lo encarcelan. Y él muere en la cárcel por falta de todo tipo de cuidado y, bueno, murió solo y abandonado por los propios por las propias personas que le habían, digamos, aupado. Y entonces, en Sevilla también se abre otro juicio. En el mismo momento que se abre juicio en Roma, se abre otro en Zaragoza, que es la diócesis en la que él había nacido, y otro en Sevilla, que es donde estaba el obispo Palafox, Jaime de Palafox y Cardona, que lo había apoyado. El señor obispo de Nápoles y del reino de Palermo había, como te dije antes, desde el púlpito de la Catedral de Sevilla, recitó sermones llevando en una mano la guía de Molinos. Bueno, pues este mismo señor, el obispo, fue juzgado también por la Inquisición por molinosista, por molinista, por defender a Miguel de Molinos. Y entonces, al mismo tiempo que Molinos era juzgado en Roma por la Inquisición actúa en Zaragoza y en Sevilla, y fueron pues numerosos juicios los que empiezan a hacerse a los principales defensores del molinosismo. Entre ellos fue muy notable el caso de una italiana que vivía en Sevilla, que venía del reino donde había estado Palafox, el obispo, se llamaba Ana Ragusa. Esta era italiana y era vecina de Sevilla y era defensora de Molinos. Y entonces, y además pertenecía a la secta de los alumbrados, es decir, tenía las dos cosas. Era molinista, molinosista y alumbrada. Y entonces ella se definía a sí misma delante del juez de la Inquisición de esta forma. En 1691, que es apresada en la judería de Sevilla, casualmente, ella decía que no aceptaba la obligatoriedad de las prácticas religiosas diarias, ni los sacramentos, ni la oración vocal. Prefería la forma de oración interior, dirigiendo sus palabras directamente al Señor, sin la intención ni la intermediación del sacerdote. Entonces, el Santo Oficio, Ana Ragusa, fue la primera persona seguidora de Molinos que fue condenada por la Inquisición como hereje formal y secuaz de la secta de Miguel de Molinos y de los alumbrados, un año después de su detención. Así que hubo 9 condenados, 8 hombres y una mujer en un auto de fe en 1692 en el barrio de Triana, en la iglesia de Santa Ana, en Sevilla. Y a partir de aquí hubo 100 años de persecuciones contra todos los seguidores de la secta, de lo que a partir de entonces se consideró la secta de Miguel de Molinos. Pero es que 100 y 120 años después, estamos hablando de 1692, bueno, pues el caso de la Beata Ciega es
más de 100 años después. Incluso tenemos otro caso de Juan de los Ríos, que es apresado y perseguido en Marchena por solicitante y molinista en 1748. 100 años después todavía tenía la Inquisición esta fijación por los seguidores de Miguel de Molino, quizá porque ellos mismos habían contribuido como Iglesia Católica a la difusión de su obra. Entonces, en el caso de Miguel, es uno de esos ejemplos de esos místicos que en un momento logran cierta cumbre, cierto reconocimiento y que luego caen en un desfavor, son perseguidos por sus ideas y los discípulos también, como los casos que nos han contado, pues también sufren persecución. Esto lo encontramos otra vez de forma clásica. Así ocurrió con los diferentes místicos dentro del judaísmo que por sus ideas fueron también perseguidos. Hoy día en el judaísmo estos místicos los ponen como que son grandes sabios, pero en el momento los perseguían y los querían hasta eliminar algunos. Dentro de la iglesia encontramos lo mismo e incluso dentro del mundo sufí, el mundo islámico, muy similar, de grandes místicos, por ejemplo, como Ibn Arabi, que también fue muy criticado en su momento, incluso muchos intentaron asesinarle y pues se reconoce también como uno de los grandes místicos de la historia. O sea que es un caso muy, muy interesante. No sé si quieres tener algunas palabras antes de concluir con la entrevista, decirle a los amigos dónde te pueden seguir y pues revisar tu trabajo. Bueno, pues estamos en revistasabermas.com, martinasecreta.com, las dos webs. Estamos en redes sociales, tenemos Twitter, Instagram, YouTube y no me acuerdo ahora mismo, y LinkedIn también. En todas esas redes sociales nos pueden encontrar, habitualmente hacemos investigaciones y no solamente de cuestiones místicas, sino de todo lo que forma parte de nuestra esencia como cultura, porque en estos tiempos de globalización pues a profundizar e investigar en nuestra cultura, en nuestra identidad, yo creo que es fundamental para no perder las raíces, ¿no? Yo creo que a mí hay una cosa que me admira de los judíos y esto fue lo que me llevó a investigar por la senda de los judíos, y es que como siglos después de haber salido de España siguen hablando español, siguen conservando la cultura de España y siguen siendo fieles a sus raíces, porque lo que pasó para ellos sigue estando vivo. Para mí, el pasado sigue estando vivo, como estamos viendo, lo puedo comprobar continuamente, porque a lo mejor empiezo a investigar un folclore perdido, resulta que es de 1500. Yo pensaba que era de hace 4 días porque me lo habían explicado y resulta que es súper antiguo, pero que todo eso sigue hoy en día. Entonces, la historia nos marca hasta tal punto que sigue viva, aunque no queramos verla en nuestra sociedad de repente. En España especialmente, en los últimos años, la historia está desapareciendo de los planes de estudio y se le está quitando importancia cuando para mí es algo fundamental. No solo la historia, sino el pensamiento, ¿no? Digamos, la identidad, como todas las ciencias que ayudan a entender el porqué de las cosas. ¿Será que a los poderosos no nos les interesa que tengamos conocimiento para poder manejarnos mejor? Bueno, pues muchísimas gracias, José. Gracias a todos los amigos que verán esta entrevista. Espero que haya sido de interés para todos. Si Dios quiere, nos veremos en un próximo encuentro con muchísimos más temas relacionados con temas de historia, misterio, religión y muchísimo más. Así que gracias a todos y hasta un próximo encuentro. Saludos. Gracias a ti.